Tenía un dormitorio en la planta baja de la casa, que en sí no era de 2 pisos. La casa de mis padres era un rancho alto. Al entrar, se dividía en 2 niveles. Una parte de la escalera subía y la otra bajaba. En la planta baja se encontraban la sala de estar, el garaje, mi dormitorio y un baño, mientras que las otras 3 habitaciones estaban en la parte de arriba. Como yo era el mayor y el único chico en la familia con 2 hermanas, me asignaron la habitación de abajo, ya que era la más grande y, de hecho, la más fresca. Cuando cumplí 10 años, mis padres le dieron mi cama matrimonial a mi hermana menor, y yo obtuve una cama de tamaño completo, lo que fue una pequeña mejora, ya que mi habitación tenía suficiente espacio para una cama más grande. Cuando cumplí 12 años, mis hermanas tenían alrededor de 5 y 8 años. A esa edad ya me permitían quedarme solo en casa, pero mi hermana de 5 años no se quedaría sola conmigo, y mi hermana de 8 años lo haría solo si mis padres no se ausentaban por mucho tiempo. Si se iban por periodos más largos, uno de mis padres se llevaba a ambas hermanas. En algún momento, posiblemente durante 3 noches seguidas, o tal vez un poco más, comencé a despertarme en medio de la noche sin ninguna razón aparente y no podía volver a dormir. En ese entonces, siendo un niño de 12 años, sabía que a mi edad no debería tener problemas para dormir. Dormía con un ventilador encendido al lado de mi cama, ya que hacía mucho calor en esos días de verano, y el ventilador creaba un ruido blanco constante. Por lo tanto, no podía entender qué era lo que me despertaba. Una noche, me desperté y fui a llenar un vaso de agua. En el baño, que estaba justo al lado de mi dormitorio, escuché un ruido que provenía de mi habitación. Cerré el grifo y agudicé el oído, pero solo oía el sonido del ventilador funcionando. Al acercarme a la puerta de mi dormitorio, sentí un miedo inexplicable y decidí subir al salón y dormir en el sofá. Pero incluso allí, me desperté de nuevo en medio de la noche debido a un ruido que venía de la cocina. Vi un débil resplandor que salía del refrigerador y escuché sonidos como si alguien estuviera rebuscando dentro. Desde mi posición en el salón, no podía ver quién estaba allí, pero oí cómo se cerraba la puerta del refrigerador y unos pasos que se dirigían hacia abajo. Como estaba medio dormido, simplemente volví a quedarme dormido. Al día siguiente, mi madre estaba doblando la ropa en mi habitación y me dijo que allí había un mal olor y que debía limpiarlo. Lo ignoré, ya que no notaba ningún olor. Esa noche, mi padre encendió el aire acondicionado porque hacía demasiado calor. Después de ver una película en familia, todos se fueron a sus habitaciones y yo me quedé jugando videojuegos por un rato antes de acostarme. Esa noche no encendí el ventilador porque el aire acondicionado ya proporcionaba suficiente frescura. Me dormí, pero pronto volví a despertarme. Esta vez escuché un ruido que no podía entender. No era el ventilador ni los ruidos habituales. Cuando el aire acondicionado dejó de funcionar, la habitación se quedó en completo silencio y escuché una respiración, pero no era la mía. Observé la habitación y la puerta del armario estaba cerrada, así que no podía venir de allí. Mi inocencia infantil me llevó a pensar que podría ser una de mis hermanas pequeñas que estaba bromeando conmigo. Me agaché en el suelo y miré debajo de la cama, levantando un poco el borde de la colcha. Allí, bajo mi cama, había un hombre muy grande, acostado sobre un montón de mantas, con la cabeza hacia mí y los ojos cerrados. Retrocedí y prácticamente salí de la habitación, a gatas, gritando: «Papá, hay alguien debajo de mi cama». Mis padres salieron corriendo de su habitación al oírme. Señalé hacia mi cuarto, y mi padre, sin dudarlo, sacó de allí a un extraño sucio.
Mi madre inmediatamente llamó al 911. Ese hombre pasó un tiempo en la cárcel, o tal vez no, ya que era un vagabundo, y quién sabe en qué terminó. Este incidente me causó un gran trauma psicológico. Ya no quería dormir en mi habitación y tenía miedo de quedarme solo en casa. Durante algún tiempo, dormí entre mis padres, hasta que mi padre instaló cámaras por toda la casa. Tiramos toda la comida del refrigerador, ya que no sabíamos qué cosas había tocado ese hombre. El miedo de que alguien pudiera esconderse debajo de mi cama me persiguió durante muchos años. Nunca supimos cuánto tiempo había estado allí. Podrían haber sido varios días, y quizás era su olor lo que llenaba la habitación. ¿Era él quien revisaba el refrigerador? Tal vez simplemente deambulaba por la casa mientras yo me despertaba noche tras noche. Independientemente de sus intenciones, el hecho de que alguien estuviera debajo de tu cama es, sin duda, la peor pesadilla de cualquier niño. Esta es una historia que me contó mi bisabuelo, quien ahora tiene 101 años. La ha contado muchas veces en reuniones familiares. Él es originario de Sebastopol, en Rusia, que en aquel entonces formaba parte de la Unión Soviética. Nacido en la URSS, naturalmente sirvió bajo el mando del gobierno soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Luego huyó a los Estados Unidos unos años después, para escapar del comunismo. Hace poco volvió a compartir esta historia conmigo. Sucedió poco después de la batalla de Kursk, que, aunque no fue una gran batalla, aún así resultó en numerosas bajas tanto para los soviéticos como para los alemanes, como la mayoría de los enfrentamientos en ese tiempo. Era de noche, y según mi bisabuelo, aquella noche hacía un frío terrible. Estaban en una pequeña casa, uno de los pocos edificios que no había sufrido daños durante los combates, lo que fue una suerte para ellos, ya que ahí se mantenían calientes. Él y sus compañeros celebraban la victoria. Bebían, cantaban, reían y bromeaban, como uno se imaginaría que sería una celebración después de una batalla. En algún momento de la noche, entraron 2 soldados al edificio. Mi bisabuelo y su amigo Sergei no les prestaron mucha atención, ya que aquellos eran demasiado habladores y simplemente resultaban personas desagradables. Sergei le propuso a mi bisabuelo salir afuera a fumar, y él aceptó. Se pusieron sus abrigos pesados y salieron al frío. Mi bisabuelo sacó un cigarrillo, al igual que Sergei, y luego encendió ambos. Conversaron durante un rato, disfrutando sus cigarrillos y la satisfacción de la reciente victoria, que había costado 2 meses de intensos combates. Cuando mi bisabuelo terminó su cigarrillo, estaban a punto de regresar al interior, cuando escucharon un grito que provenía del bosque, a lo lejos. Temiendo que pudiera ser uno de sus compañeros, posiblemente atacado por una patrulla de alemanes, se apresuraron a regresar a la casa para recoger sus armas. En caso de que realmente hubiera soldados alemanes armados cerca, reunieron a algunos de sus compañeros y se adentraron en el bosque. Mi bisabuelo mencionó que, al avanzar más y más en el bosque, empezó a sentir una extraña sensación de horror y miedo. Cuando los gritos se desvanecieron, él sugirió que se dividieran en parejas para buscar a quien fuera que estuviera en peligro. Sergei se quedó con él, mientras que los demás se separaron en sus respectivos dúos. Después de caminar 1 o 2 minutos por el oscuro y gélido bosque, mi bisabuelo empezó a oír débiles sollozos, como si alguien estuviera sufriendo. Sergei también lo escuchó, y ambos se dirigieron hacia donde provenían esos sonidos. Pronto notaron manchas de sangre en la nieve y comprendieron que la situación era mucho más peligrosa de lo que habían pensado.
Esta parte siempre me pone la piel de gallina cuando mi bisabuelo la cuenta. Cuando él y Sergei llegaron al origen de los sonidos, presenciaron una escena sumamente extraña y perturbadora. En el suelo yacían 2 soldados alemanes, uno muerto y otro aún con vida. Uno de ellos tenía el uniforme rasgado, y el que seguía con vida estaba cubierto de sangre y acurrucado junto a un árbol, murmurando algo en alemán. No se dio cuenta de inmediato de la presencia de mi bisabuelo y Sergei. Mi bisabuelo se acercó al otro cuerpo. El cadáver estaba terriblemente mutilado. Le faltaban extremidades. La piel había sido arrancada de su rostro y su uniforme estaba desgarrado, como si le hubieran arrancado el cuero cabelludo. Pero lo que más impresionó a mi bisabuelo fue el olor. No podía describirlo, diciendo que no era el típico olor de un cadáver, sino algo más parecido a productos químicos. El cuerpo parecía estar recién muerto. Mientras tanto, Sergei examinaba al soldado vivo, quien, al percatarse de su presencia, retrocedió en un terror absoluto y comenzó a gritar algo en alemán. Solo entonces mi bisabuelo notó que tenía una pierna destrozada y el pecho empapado en sangre. Recordó que el alemán gritaba algo parecido a "das Colas" o algo similar. Sergei sacó su pistola y con un solo disparo en la cabeza puso fin al sufrimiento del alemán. Casi inmediatamente después, mi bisabuelo escuchó un sonido similar a un gemido y vio cómo una criatura extremadamente alta comenzaba a correr hacia la oscuridad. Aterrorizados, Sergei y mi bisabuelo comenzaron a disparar caóticamente en su dirección, pero la criatura desapareció. Cuando regresaron al pueblo, todos los soldados recibieron una reprimenda, pero se envió un informe sobre lo sucedido al mando superior. Sin embargo, nunca se investigó más a fondo. Mi bisabuelo asegura que esa fue la experiencia más aterradora de su vida y que aún siente angustia al recordar al soldado alemán mutilado y aquella extraña criatura que vieron esa noche. Esto sucedió cuando mi prometido, Morgan, y yo acabábamos de mudarnos a nuestra casa en un pequeño y tranquilo pueblo. Todavía vivimos en esa casa. Es un acogedor y modesto hogar, ideal para nosotros, y quizás para un par de hijos si algún día decidimos tenerlos. Uno de nuestros vecinos fue de los primeros en saludarnos. Una pareja de ancianos, ya en sus 60. Los vecinos del otro lado vivían un poco más lejos, así que no los conocimos de inmediato. Aún estábamos desempacando nuestras cosas y organizando la casa. Tal vez era la segunda semana después de mudarnos. Estábamos agotados cada noche. Teníamos que trabajar durante el día y luego volver a casa para instalar todo y vaciar cajas. Esa noche, Morgan estaba preparando pasta en la cocina y yo estaba sentada en la mesa, charlando con ella mientras buscaba alfombras en internet desde mi laptop. La casa estaba un poco sofocante, así que decidí abrir la puerta trasera. Pero cuando me acerqué a la puerta, vi en el patio trasero a una persona sentada en una de las sillas. Estaba algo encorvado, con la cabeza agachada. Cuando lo vi, el corazón casi se me detuvo del susto. Susurré el nombre de Morgan y le dije: «No grites, pero hay alguien en el patio». Ella salió a mirar y soltó un pequeño grito ahogado. Me agarró del brazo y se escondió detrás de mí, susurrando: «Ve y dile algo». «No, espera, mejor no». Honestamente, yo tampoco sabía qué hacer. No soy el tipo de persona más corpulenta, y aunque este hombre estaba sentado de espaldas a nosotros, parecía ser más grande que yo. Morgan sugirió que golpeara el cristal y le gritara para que se fuera, pero yo tenía miedo de hacerlo. Nuestro patio trasero es bastante grande,
pero justo afuera de la puerta está el patio con muebles. La luz exterior no estaba encendida, así que solo lo podíamos ver gracias a la luz interior que atravesaba la puerta de cristal. Eso significaba que él debía saber que estábamos allí. Finalmente, reuní el valor, golpeé el cristal y grité: «Oye, tienes que salir de nuestra propiedad». El hombre se volteó y me miró. Luego se levantó con una media sonrisa, como si se estuviera burlando. Parecía tener unos 50 años, con el cabello largo y canoso, barba y tatuajes hasta las muñecas. Se acercó más al cristal y yo me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada con llave. Luego fijó su mirada en Morgan y empezó a lamerse los labios mientras decía cosas repugnantes. Grité: «Está bien, voy a llamar a la policía». Rápidamente cerré las persianas para que él no pudiera vernos y llamé al 911, rogándole al operador que enviara a la policía lo más rápido posible. Aún podía escuchar al hombre gritar cosas asquerosas sobre Morgan desde el otro lado de la puerta. Puse el teléfono contra el cristal para que el operador pudiera escuchar, y me dijo que permaneciera en la línea hasta que llegara la policía. Finalmente, todo quedó en silencio afuera, así que eché un vistazo por la ventana. El hombre ya no estaba. Esperé a la policía, y cuando llegaron, registraron el patio, tomaron un informe y se fueron. Pensamos que todo había terminado, pero más tarde esa noche, mientras veíamos la televisión en la sala, ambos escuchamos algo afuera en el patio. Me acerqué a la ventana, levanté un poco la persiana y vi al mismo hombre de antes. Tenía un cigarrillo en la mano y estaba hablando solo o tratando de hablarnos mientras miraba hacia la casa. Notó que había movido la persiana y corrió hacia la ventana. Retrocedí y él empezó a golpear el vidrio, gritando cosas horribles y enfermas sobre lo que quería hacerle a Morgan. Le dije que subiera al piso de arriba, porque no quería que escuchara más. Grité de nuevo que llamaría a la policía, y de repente los golpes se detuvieron y hubo silencio. Esperé unos segundos antes de volver a mirar por la ventana, pero ya no lo vi. Subí para consolar a Morgan, que estaba claramente aterrada. Le dije que él se había ido, pero mirando atrás, debí haber llamado a la policía de nuevo. Entonces, escuché un fuerte golpe y golpes en la parte de abajo. Bajé hasta la mitad de la escalera y escuché como alguien forzaba la manija de la puerta trasera, tratando de entrar. Corrí a la cocina, tomé el teléfono y llamé nuevamente al 911, suplicándole al operador que enviara a la policía de inmediato. Esta vez llegaron mucho más rápido. No advertí al hombre que la policía estaba en camino, pero desafortunadamente, cuando llegaron, él ya había desaparecido. Probablemente corrió hacia los árboles que rodeaban nuestro patio trasero. Esa noche no volvió. Al día siguiente, fuimos a tocar las puertas de los vecinos para presentarnos a aquellos que aún no conocíamos y preguntar si alguien reconocía a este hombre. Lo que descubrimos fue perturbador. Una pareja que vivía a unas casas de distancia lo conocía. Era conocido por golpear a su exesposa, tenía problemas de alcohol y drogas y era considerado muy peligroso. Vivía a una cuadra de nosotros, en una pequeña y destartalada casa. Lo más inquietante fue que, aunque informamos sobre él a la policía, como no teníamos grabaciones de lo sucedido, no pudimos presentar cargos. No sabemos si todavía vive allí, ya que no lo hemos visto ni escuchado desde entonces. Espero que siga siendo así.